Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a tener la palabra del Señor leída en el libro de Primera de Tesalonicenses. Y seguimos nuestro estudio en el libro de Tesalonicenses. Y hoy nos corresponde leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Leemos la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Padre amado, una vez más queremos darte las gracias porque nos trae otro sábado, siervos, siervas de diferentes lugares, y gracias que nos unes en comunión para alabarte. Oh Padre Santo, gracias porque hemos podido cantar alabanzas que la hermana escogió para tu gloria. Gracias, Padre mío, por los signos especiales. Gracias por los niños que nos das hoy, por los que han de venir. Gracias por los padres, las maestras, los maestros, Padre mío, que esmeradamente, Padre mío, continúan, Padre Santo, enseñando a los niños. Padre, te damos gracias porque tú eres el único que puedes saciar nuestra sed, y llegamos a ti, Padre mío, con diferentes inquietudes y preguntas y dudas. Pero, Padre, tú puedes, por tu Espíritu Santo, aclararlo todo. Así que te pedimos, Padre, que nos aclares lo que tú nos quieres enseñar en esta noche sobre tu palabra. Que el entendimiento, Padre mío, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada comenzamos estudiando sobre la segunda venida de Jesucristo, y yo les decía que el mensaje está en dos partes. La semana pasada hablábamos sobre qué pasará y cómo pasará esta segunda venida. Hoy vamos a concentrarnos en la pregunta: ¿cuándo pasará la segunda venida? Y no sé usted, pero desde que yo estaba pequeño siempre se ha escuchado hablar sobre cuándo vendrá Jesucristo. Y es una pregunta que los cristianos todos pues tenemos, y muchos hasta se mofan y hacen bromas de nosotros sobre la segunda venida. Y la pregunta que siempre se hace: ¿pero cuándo? ¿Cuándo vendrá Jesucristo? ¿Cuándo será su segunda venida? Y hay dos tendencias o dos perspectivas sobre la segunda venida. Está aquellos, y eso viene de un teólogo que se llama William Ehrman, y él dice
a aquellos que tienen una gran expectativa, una expectativa demasiado ilusoria sobre la segunda venida, demasiado ardiente, que van al extremo sobre la segunda venida, y aquellos, los otros que toman la segunda venida como algo frío, algo que no como que no le interesa mucho. Y este teólogo dice que la iglesia en los tesalonicenses tenía esa misma condición, una condición, lo que él llama una expectación ferviente, y la segunda que era como una fría indiferencia, era como algo de negligencia descuidada. Entonces yo creo que también nosotros, cuando se habla de la segunda venida, muchos tienen esa postura, una expectación ferviente, demasiado con demasía. Y eso lo vemos en muchas de las denominaciones. De hecho, algunos de los nombres de las denominaciones enfatizan la segunda venida con demasía, y otras denominaciones ni tan siquiera hablan de la segunda venida. Están los adventistas del séptimo día. Adventista tiene que ver con ese énfasis en la segunda venida, que más adelante vamos a hablar. Pero están también los demás que no hablan de eso, no es el enfoque sobre la segunda venida, sobre si Jesucristo va a llegar o no. Entonces, en este capítulo que nos toca estudiar hoy, Pablo está tratando sobre a los tesalonicenses sobre el tiempo. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo pasará? Y comenzando en el versículo 1, lo primero que Pablo le dice a los tesalonicenses es básicamente: nadie sabe. Y él dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Hay dos palabras importantes en este primer versículo, que es la palabra tiempo y la palabra ocasión. Y estas dos palabras Pablo usa de una manera peculiar, porque la palabra tiempo, que viene del griego cronos, tiene que ver con el aspecto cronológico. Y Pablo dice: no es necesario que ustedes sepan el aspecto cronológico de la segunda venida, no hay necesidad de que le escriba de eso, porque ya ustedes saben. Y la segunda palabra es la palabra ocasión, y la palabra ocasión tiene que ver con la característica de la segunda venida, o sea, la época, el evento de la época. Y es por eso, mis hermanos, que cada vez que vemos diferentes acontecimientos en el mundo, uno dice: bueno, pero ahí es que va a llegar Jesucristo. Cuando vemos terremotos, cuando vemos guerras, cuando vemos todas esas pestilencias, inmediatamente decimos: bueno, este es el tiempo que Jesucristo va a llegar. Y Pablo usa de esas dos cosas. Y él dice: bueno, pero no es necesario de que yo os escriba. Y la razón por la cual él dice eso es que ya ellos sabían de ese día, lo que se llama el día del Señor. El día del Señor. Y en el versículo 2 él dice: porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y vamos a hablar un poco del día del Señor, porque esta palabra del día del Señor se encuentra en diferentes partes. En el Antiguo Testamento ya se hablaba en diferentes pasajes de este día del Señor. En el capítulo 2 del libro de Isaías lo encontramos, en el capítulo 13 del libro de Isaías, y en el capítulo 1 del libro de Joel se especifica este día, que viene un día del Señor. Y mire cómo el apóstol explica cómo va a venir. Es bien interesante que muchas iglesias, muchas denominaciones, diferentes vertientes de esta teoría sobre el día del Señor. Unos dicen que va a ser un día de
diferente a cuando el Señor venga, va a ser un día de tribulación. Algunos teólogos dispensacionalistas lo llaman como uno de los aspectos de la tribulación, que va a pasar primeramente la tribulación y después viene el reinado de Jesucristo. Entonces se están hablando de ese día. Otros creemos que hay un solo día, que no van a ser 2 días sobre cuando el Señor vendrá. Entonces, este día del Señor ha sido bien debatido sobre qué significa. El Antiguo Testamento pues nos habla en Joel y en Isaías sobre el reinado del rey, el reinado del Mesías. Nosotros en el Nuevo Testamento, pues ya el Antiguo Testamento, ya los hermanos sabían sobre eso a través de la enseñanza del apóstol Pablo. Pablo dice, yo les enseñé a ustedes, a la iglesia de Tesalonicenses, sobre el día del Señor. Pero fíjense, algunos de los aspectos del día del Señor. Lo primero que vemos es que el día va a ser inesperado. Inesperado, y eso lo vemos en el versículo 2, cuando dice que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, que será algo que la gente no va a esperar. Es algo que si sabemos cuándo un ladrón va a llegar, pues uno se pone en guardia, se pone a velar. Pero aquí dice que va a ser como ese ladrón que entra, que usted nunca lo espera. Ese es el primer aspecto del tiempo. Es inesperado. Es inesperado. Y el mismo Jesucristo en el libro de Hechos, y vamos a leer esto porque Jesucristo también habló sobre eso, Hechos capítulo 1, y quiero ponerle esta parte porque los discípulos también preguntaron. Y el versículo 6 del capítulo 1, escuchen, en Hechos, entonces los que habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurar el reino de Israel en este tiempo? Le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esa da parte, tiempos y las sazones, esa es la misma que las ocasiones, es la misma idea que tiene que ver con los eventos. Y Jesús mismo le dice, bueno, a ustedes no les corresponde. Pero lo más importante, dice, pero ustedes van a recibir poder, entonces cuando venga el Espíritu Santo y van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero lo mismo que usa Pablo en 1 Tesalonicenses, es la misma idea aquí que usa Jesús hablando con sus discípulos. A ustedes no les corresponde saber o tener sobre lo cronológico o la característica o la época de la segunda venida, sino más bien eso es cuestión del Señor y no hay un tiempo porque es inesperado. Eso es lo que vemos aquí. Así que el día del Señor es inesperado. Es totalmente inesperado. Saben que cuando la gente le pregunta a usted, pero ¿cuándo es que viene el Señor? Siempre desde pequeño se ha estado escuchando sobre cuándo es que viene Jesucristo, cuándo va a ser ese día. Segunda de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8 y 9, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahí se responde esa pregunta sobre el tiempo. El Señor sabe, el Señor cumple con sus promesas. No es una tardanza, sino más bien el Señor sigue dando tiempo para arrepentimiento. Y por eso que Jesús, cuando le estaba contestando a los discípulos, él estaba concentrado más bien en que el Espíritu llegue y ellos puedan ser testigos en todo el mundo. O sea que el cuándo, el tiempo específico, la característica específica no era tan importante como la labor que tenía que hacer los discípulos
en la propagación del Evangelio. Entonces, hablando eso la iglesia de los Corintios, con los hermanos de los Corintios, dice, bueno, ustedes ya saben sobre el día del Señor, y una cosa que ustedes saben es que ese día va a pasar inesperado y como un ladrón en la noche. Pero hay algo más. Hay algo más. En el versículo 3, entonces, Pablo le está explicando a la iglesia lo que cuando ese día llega, algo va a pasar y que la gente va a decir paz y seguridad. Nos dice aquí, pero sobre ellos destrucción repentina vendrá, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Aquí nos dice que ese día no tan solo será inesperado, pero va a ser repentino. Así de una forma, es una forma como un abrir y cerrar de ojos, como nos dicen las Escrituras. Y aquí nos da la metáfora, la primera metáfora del ladrón, lo inesperado, pero aquí nos da la metáfora de los dolores de la mujer encinta. Bueno, nosotros los hombres no sabemos, ¿verdad?, sobre eso, pero cuando el niño va a nacer, es increíble, la niña va a nacer, esos dolores llegan. Y cuando comienzan a dar esos dolores así, de forma repentina, usted dice, bueno, el tiempo ha llegado. Entonces, ese día va a ser así como esos dolores a las mujeres que están encintas. Las madres saben, ¿verdad?, de esos dolores que a veces le llega así de repente y usted sin darse cuenta ya, ¿verdad?, tiene que ir al hospital para dar a luz. Entonces nos dice que así va a ser el día del Señor, o así será la venida del Señor. Entonces, después de explicarle que el día del Señor va a ser inesperado y también va a ser repentino, entonces Él nos habla sobre nosotros. Fíjense, ese día dice que va a traer destrucción repentina y que no escaparán. Fíjense, aquí no está hablando de los cristianos, sino de los que no son cristianos. Entonces, ese día de destrucción, de tribulación, es más bien cae a aquellos que no conocen de Jesucristo, aquellos que no han entregado sus vidas al Señor. Y usted me dice, pero ¿cómo yo sé sobre eso? Bueno, a veces usted puede mirarlo, cómo los pronombres son usados. El versículo 3, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer. Entonces, para ellos, ese día en el cual nosotros los cristianos ya estaremos con el Señor, básicamente, y nosotros vamos a estar gozando de su presencia. Pero aquellos que no conocen, desde ese día será día de destrucción. Y cada vez que usted ve gobiernos que hablan sobre seguridad y sobre paz, y usted se da, mire todas las cosas que están pasando, ¿verdad?, en estos momentos, cuando se habla de paz y de seguridad, de repente viene y comienzan guerras que uno ni tan siquiera se imagina. Entonces, así vemos que Pablo explica el pasaje. Ahora, Pablo viene y habla con la iglesia, pero ustedes, eso es a la iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. En otras palabras, a los cristianos no va a haber una sorpresa para nosotros, porque estamos en la luz, que es Cristo, conocemos al Señor. Entonces nosotros nos preparamos porque sabemos que ese día no nos va a agarrar de sorpresa como ladrón, porque aquí nos dice, soy de la luz, vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces aquí nos dice que sus hijos, los que están en la luz, no nos va a agarrar de sorpresa porque estamos en esa relación con el Señor. No somos de la noche ni de las tinieblas, sino que somos de la luz. El versículo 6 nos dice, y eso vamos a ver la palabra dormir, porque Pablo la usa de dos maneras. El versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios. Nosotros sabemos que el día llegará en cualquier momento. Entonces, lo que dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, no sean ignorantes de lo que va a acontecer. No vivan como los del mundo que ignoran lo que va a pasar, porque ellos viven en las tinieblas. Pero ustedes son hijos de luz. Ustedes tienen que resplandecer como luz, porque han sido elegidos para resplandecer. Así que cuando se habla de dormir aquí es no ser ignorantes sobre lo que el acontecimiento de lo que Jesucristo va a hacer, su gloriosa venida, sino vivan en la luz. El versículo 6 y el versículo 7 nos habla de aquellos que duermen. Dice que duermen de noche, en lo que se embriagan de noche, se embriagan porque sus obras, como dice la Escritura en el libro de Juan, son malas. Entonces, los que viven en las tinieblas, les gusta estar de esa manera porque sus obras son malas. Pero le dice a la iglesia de los tesalonicenses, pero ustedes son luz. Así que ustedes tienen que vivir como hijos de luz. ¿Y qué hace el hijo de luz? Vela cada día. El hijo de luz vive en la luz. No duerme ignorantemente de las cosas de este mundo, pero se aferra al Señor. Pablo pues continúa y esta vez le dice a la iglesia, el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense, Pablo usa diferentes metáforas en todo este pasaje. La metáfora del ladrón, la metáfora de la mujer encinta con los dolores que está encinta, y la metáfora de un borracho, porque aquellos que se embriagan. Pero ahora, en esta última, usa la metáfora de un soldado, que es lo que la iglesia tiene que estar haciendo cada día. Un soldado que se prepara. El soldado pues no es borracho, sino que anda en sobriedad y está preparado para la batalla. Entonces se me dice que esa batalla de la venida del Señor se gana con tres cosas importantes en ese armamento que tenemos que llevar los cristianos para la victoria. Nos dice el versículo 8, vestidos con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Así que vemos los ingredientes de esta victoria en este mundo. Fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Y cada vez que nos encontramos con las dudas que el enemigo quiere darnos y quiere traer a nuestros corazones, dice, bueno, pues aquí me dice, tome la coraza de la fe y del amor, pero tome la esperanza de la salvación. Póngase en su cabeza que usted ha sido salvo por el Señor y crea con fe, porque el enemigo va a tratar de confundirnos. Nosotros hablamos un poco de esta armadura en el libro de Efesios, y aquí Pablo repite una vez más, sí van a haber muchas personas que van a decir, pero Jesucristo nunca va a venir, ¿cuándo va a llegar? Entonces usted viene y se pone la coraza de la fe. No, yo creo, Él me ha salvado, Él viene, yo vivo en amor, yo vivo en fe, yo vivo en amor, yo vivo en esperanza. Y yo recuerdo hace muchos años cantar un corito que dice, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, porque estas tres virtudes son esenciales para nosotros los cristianos. Tenemos que tener fe, vivir en ese amor, pero gozar de la esperanza de la salvación. Entonces termina Pablo cuando está diciendo, bueno, si usted vive en esperanza, si usted vive en esa fe, en ese amor, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, porque Él hizo esa obra maravillosa de salvación. Él nos trae a la luz y nosotros, al estar en la luz, vivimos en la fe en Jesucristo que nos salvó,
en el amor que ha demostrado para con nosotros, pero vivimos la esperanza, esa esperanza de salvación. Y por eso nosotros esperamos con confianza en la venida del Señor. Hermanos, Pablo termina diciendo a los tesalonicenses: por lo tanto, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sabe, mi hermano? Este último versículo, que se asemeja al versículo 18 del capítulo 4, como Pablo llama a la iglesia a animarse los unos a los otros, a vivir en comunión. Yo me pongo a pensar muchas veces, mis hermanos, en la iglesia como tal, lo que nos mantiene es el Señor primeramente, pero es el aliento de unos con los otros. Yo le decía eso la semana pasada: cuando usted llega a la iglesia, usted no tan solo viene a recibir, usted también tiene que dar. Y una cosa en la cual usted da es alentando, animando a su hermano. Aquí nos dice: por lo tanto, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, que continúen en eso, porque eso va a fortalecer su fe, su amor y su esperanza. Cada vez que nos alentamos en el Señor, entonces eso fortalece nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, fortalece nuestro amor. Cada vez que llegamos, mis hermanos, miren, usted se puede quedar en su casa, mirar o escuchar el mensaje por YouTube o como sea, pero cuando usted llega aquí, cuando usted llega en presencia, es un aliento para el otro. Y aquí me dice: animaos unos a otros, edificaos los unos a los otros, así como os hacéis. O sea, continúen adelante. Esa es la idea de la comunión de la iglesia. Volvemos otra vez a la pregunta: ¿cuándo? Pues realmente Pablo explica que no es necesario que sepamos un día exacto, pero sabemos que va a ser inesperado como ladrón, que va a ser repentino como la mujer, cuando va a dar a luz los dolores de la mujer, y nos exhorta a velar, a no ser como los de las tinieblas, pero más bien a crecer en fe, en esperanza y en amor, para así animar a los demás. Entonces, mis hermanos, cuando la iglesia de Jesucristo, así como la iglesia de nuestra iglesia, por ejemplo, cuando nosotros vivimos con esta expectativa gloriosa de que el Señor regresará y de que nos animamos mutuamente, entonces crecemos. No sabemos cuándo, pero sabemos que será de manera inesperada, de manera repentina, y por tanto tenemos que velar. No dormir como aquellos que están en el mundo, sino velar cada día. Él vendrá de manera inesperada. Mi trabajo es cada día dedicarme y vivir como hijo de la luz. Que mi vida sea un testimonio claro y vivo de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, que nosotros crecemos cuando confiamos, amamos. Crecemos en el Señor cuando confiamos en Él, cuando le amamos y cuando esperamos en sus promesas. Esa es la idea que Pablo nos explica en este pasaje bíblico. La semana pasada yo le decía que uno espera ese día glorioso, cuando Cristo volverá. Uno sí lo espera, pero recuerdan que nuestra esperanza está en Jesucristo. Le esperamos con fe, pero con amor, y amor por los hermanos, amor por las almas.
pero tenemos esa fe que Él vendrá. Tenemos esa fe que Él vendrá, que un día, mis hermanos, que un día, cuando menos lo esperemos, Él regresará y toda la angustia, todo el sufrimiento, todo el mal pasará y gozaremos de su eterna presencia. Y por eso Pablo dice, ustedes son hijos de la luz, han sido llamados como hijos de la luz para vivir en la luz, porque ustedes viven en fe, esperanza y amor. Oremos. Padre Santo, oh Padre mío, qué maravilloso es poder confiar en ti. Qué maravilloso, Padre mío, es poder disfrutar de tu amor, que enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros, para que te amemos a ti con todo nuestro corazón y amemos a nuestro prójimo también. Y que amemos, Padre mío, las almas, Padre mío, que se pierden, que podamos ser testigos fieles de tu gracia. Y Padre, nosotros en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tiempos, Padre Santo, en los cuales vemos tantos acontecimientos, te pedimos, Padre Santo, que velemos, que vivamos, Padre Santo, como hijos de luz, esperando tu gloriosa venida. Padre, he terminado, Padre Santo, este tiempo, este mensaje, Padre Santo, yo te pido que seas tú quien haga el resto. Y Padre, que nuestras vidas puedan ser testimonios, Padre Santo, un testimonio glorioso de vivir como que tú vienes en cualquier momento. En el nombre de Jesús. Amén.